Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, pues este es un pequeño repaso de la teoría de los vectores. En realidad es muy corto, dado que nos vamos a enfocar un poco más en la parte de ejercicios para esta parte, para este tema. Entonces, vamos a ver primero la definición. Un vector es una estructura que sirve para almacenar un número determinado de variables de un mismo tipo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una estructura en la cual nosotros vamos a almacenar una estructura en la cual nosotros vamos a almacenar datos de un mismo tipo, por ejemplo, datos enteros, datos alfanuméricos, datos booleanos. Un número determinado, ¿por qué? Bueno, en realidad debería decir un número máximo. Podemos almacenar hasta un número máximo de elementos. Cuando nosotros definimos un vector, pero más adelante definimos un tamaño. Ese tamaño es el tamaño máximo del vector. Nosotros podemos usar menos elementos del vector, pero ese tamaño es el tamaño máximo. Entonces vamos a ver algunas características. Todos los elementos del vector deben ser del mismo tipo. Entonces, uno no puede tener un vector en el cual tenga un entero, un alfanumérico. Cuando uno define el vector, uno define el tipo de variable que va a entrar en el vector. Tener mucho cuidado de no usar un vector asignándole a una de sus casillas un tipo de variable y a otra otro tipo de variable. Eso no va a servir. El tamaño tiene que ser fijo y conocido. Al momento de declarar un vector, se necesita saber el tamaño máximo del vector. Es importante esto. No es el número de elementos que se van a usar del vector, es el tamaño máximo del vector. ¿Qué se recomienda? Que cuando se declare un vector, se declare con un tamaño en el cual nosotros asumimos que no vamos a llegar con un número de elementos, por lo menos. Yo recomiendo declarar un vector siempre de 100 posiciones y se asume que no van a llegar a haber 100 elementos. Entonces, normalmente dice, para un vector de n posiciones o para un vector con n elementos, se declara un vector con 100 posiciones y después se lee n. Bajo este escenario se asume que n es menor que 100. Obviamente, si el ejercicio dice un vector de 200 posiciones, entonces declaran el vector acorde, por ejemplo, de 500 o de 600 posiciones. Yo recomiendo nunca usar un vector si el ejercicio dice un vector de 10 elementos o de 20 elementos, no lo declaren justo, declaren siempre dejando cierto rango. En caso de que se tenga que hacer algún corrimiento, se tenga un espacio extra para trabajar. Un vector también es indexable. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede acceder a cualquiera de los elementos del vector de modo directo. No hay que recorrer todo el vector hasta llegar a esa posición. Si uno tiene el índice o la llave, digamos la llave de alguno de los elementos, uno puede acceder a ese elemento directamente, tanto leer como escribir en él. Entonces, vamos a ver tres pequeños modos de usar el vector. La declaración, entonces, es el tipo de dato. Entonces, aquí en vez de tipo de dato podemos tener un entero, un alfanumérico, el nombre del vector y el tamaño. Recordar siempre usar aquí, yo le diría, siempre usar aquí una constante numérica. Siempre. No usar una variable. No recomiendo usar una variable aquí. Para escribir un vector, o sea, para almacenar un dato en el vector, por ejemplo, tenemos este ejemplo, que es un vector que se llama vector, muy original. El índice es la llave del elemento en que estamos trabajando y vamos a asignarle un valor. Para leer del vector, pues aquí vemos, por ejemplo, cómo se escribiría cómo le mostraríamos al usuario. Entonces tenemos el mismo vector y vamos a mostrar el índice. Vamos a mostrar el elemento que está almacenado en la casilla con el índice eh, indicado aquí como llave. Entonces ahora vamos a
Como les dije, vamos a pasar a la parte de ejercicios. Para la parte de ejercicios, primero voy a hacer un video en el cual les voy a dar como unas herramientas muy básicas para trabajar con ejercicios más complejos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo leemos, escribimos un vector, cómo ordenamos un vector, cómo buscamos en un vector, cómo dividimos un vector en dos, cómo hacemos corrimiento de un vector. Entonces vamos a hacer esos ejercicios independientes y después vamos a hacer unos ejercicios más complejos en los cuales unimos esos conceptos dentro de para solucionar un gran ejercicio. Bueno, pues recuerden que, como siempre, la teoría es importante. Es importante eh, tener claro cómo se utiliza un vector para después poder aplicar eso a la solución de un problema. Entonces, estos pequeños datos que les he dado es importante que lo tengan claro. No por lo menos no utilizar un vector con dos tipos de datos, declarar siempre un vector con una constante o por lo menos con una variable que ya tenga un que ya tenga un valor conocido en ese momento. Pequeños detalles que son importantes y que les ahorrarán el problema de cometer un error que no necesitan cometer en su evaluación. Bueno, pues muchas gracias por su atención.